Bien, vamos a continuar con la última ponencia por el día de hoy. Está a cargo de la doctora Aida del Carmen San Vicente Parada. Ella es doctora en Derecho por la UNAM, con mención honorífica. Es autora del diccionario Voces Jurídicas para la Real Academia Española. Es recipiendaria de la Medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso. Es maestra fundadora de la especialización en Derecho Sanitario de la UNAM y en la maestría de inclusión de la Universidad de West Hill. Ok, doctora, adelante. Muchas gracias. Qué amables, muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. Antes que nada, agradezco puntualmente al doctor Antonio Sánchez y al Colegio Médico Zaragozense y Mexiquense por la invitación a este hermoso congreso en el que he estado aprendiendo muchísimo. Ahora bien, vamos a ver un concepto que yo cuando me pidieron esto pensé en, o cuando postulé pensé en qué podría servir para quienes estuvieran en un comité de bioética o en un comité de ética, ¿okay? Y me voy a meter un poquito con derechos de los enfermos psiquiátricos por el concepto de dignidad y cómo engloba en él y qué trascendencia tiene en lo jurídico y también para resolver dilemas ético-jurídicos en los que a veces puede estar implicada los comités de ética en investigación y los comités de bioética. Entonces, para eso va, ese es el propósito, porque un concepto que ahorita utilizamos mucho es el de dignidad, pero lo cierto es que es un concepto, digamos que un poquito reciente. No es un concepto en el que se había hablado. Hace rato hablaban de discriminación, hablaban de exclusión, y es algo que desafortunadamente ha caracterizado al ser humano, ¿no? Y me voy a ir un poquito, porque eso me lo recordó la que me precedió, el concepto de persona en derecho. No todo mundo era persona en el derecho romano. O sea, esto es una maravilla que ahorita ya nacemos y somos persona y nos damos todos los derechos y por lo menos podemos reclamar algo. En Roma no, ¿okay? En Roma la mayoría de la población era lo que le decimos aliena iuris, es decir, como un objeto. Las personas entraban dentro del comercio y eso incluía a niños y incluía también, gracias, incluía a niños e incluía también a las mujeres, obviamente a los esclavos. El único que tenía personalidad jurídica, que es lo que ahorita todos tenemos, era el pater familias, y el concepto iba referido mucho al patrimonio. Por eso patrimonio viene del pater familias, o sea, el poder adquisitivo. ¿Quién tenía ese poder adquisitivo? Pues el padre de familia, el titular del domus, ¿no? Que era la casa donde estaban todos bajo su tutela y su sujeción. ¿Okay? Y de ahí él tenía capacidad, la caput romana, que es la capacidad jurídica, ¿no? Que bueno, la caput romana de ahí viene, y era, solamente la tenían quien era varón, quien tenía un patrimonio propio y quien tenía libertad. Los demás no existían para el mundo jurídico, al menos en el derecho romano, y eso hasta muchas épocas, mucho tiempo después siguió así, más o menos cuando vinieron las primeras declaraciones de derechos humanos, que ni siquiera en ellas se habló de dignidad, por eso a lo que voy, ¿no? Entonces, es un concepto muy reciente y tenemos los aliena iuris que incluso, ya nada más para acabar esta parte, me daba, si había deudas, le daba propiedad o le daba el alcance al pater familias de disponer de la persona al grado de que lo ejecutaran y no entregaran su cadáver para el sepelio, para que lo sepultaran dignamente. A ese grado llega, ¿no? Ahí viene, hay tragedias escritas sobre ello y en la Ilíada viene esta parte de que no quieren entregar el cadáver de Héctor, ¿no? Pues era una afrenta muy grande, pero ¿por qué venía? Porque tal así es mi poder que yo puedo disponer de ti. Entonces la idea por eso de dignidad y de incluir al otro, de echar una ojeada en la subjetividad,
es algo que nos ha costado, y se los digo desde el ámbito jurídico. Y eso también era otra cosa que por eso me recordé de esto, ¿no? La persona, sí, retomando la del doctor, su conferencia, persona viene de personae, la máscara, pero ¿de dónde viene? Y la máscara no era como, bueno, el concepto era lo que está frente a la mirada, ¿no? Eso es la máscara, pero venía de la tradición de Dionisio, que lo mencionaba, por eso me acordé, que era el dios que precisamente por tener madre humana a lo mejor se identificaban con él y decían, es como yo, y le rindo también culto a la fertilidad, ¿no? Entonces es interesante ver esa antropología social de por qué lo de la persona y la dignidad y los derechos humanos, ¿sale? Ahora, ya ese es como un pequeño paréntesis y ahora, lo de dignidad. Bueno, dignidad estoy retomando, ¿por qué? Porque es intrínseco el concepto de persona dignidad. Cuando yo la encarno y cuando yo digo, es que es persona, de inmediato ontológicamente le digo, pues también tiene dignidad y por consiguiente tiene derechos humanos, ¿no? Por eso vienen en cadenita, ¿sale? Entonces, yo estoy tomando lo de 3 sentidos de la dignidad de Francesc Torralba, que él es un libro que se titula ¿Qué es la dignidad humana? Y de ahí él hace 3 sentidos de los que voy a hablar muy brevemente porque tampoco quiero abusar de su tiempo ni aburrirlos. ¿Me apoya con la siguiente, por favor? ¿O yo le puedo hacer? No. Gracias. Sí. Entonces, bueno, para Torralba son 3 sentidos, por eso les digo, el concepto es como confuso y a veces lo ocupamos mucho como tópico para los discursos públicos, pero a veces no saben bien de qué están hablando de dignidad o cuál es su alcance. Entonces, la dignidad en el sentido ontológico, teológico y ético, ¿no? A lo mejor se oye como muy palabra dominguera y nos apantalla, pero no. Es sencillo, no es complicado, ¿no? Porque luego a veces me dicen mis alumnos que se pelean con la filosofía y tienen razón, pero no, aquí de manera sencilla. Sentido ontológico se refiere al valor que posee toda persona. El sentido ontológico es este que tenemos mucho en los discursos de derechos humanos, de, porque es persona, es recipiendario de derechos humanos, ¿no? O sea, eso es algo que lo tenemos, que viene desde una tradición amplia, sobre todo este concepto viene de Kant, ¿no? Kant es el que acuña esta idea. Luego viene el sentido ético, ¿sí? Que este es el que más me gusta a mí y me vuelvo otra vez a Grecia. En Grecia, la verdad es que por 2 cosas se reconocía a alguien socialmente, no como ahorita con los influencers que puede uno ser, entre más intrascendente sea, mejor, ¿no? Pero en la antigüedad sí había que tener cierto talento para destacar o venir de linaje, ¿no? Entonces, o venías de linaje y eso era la axioma y entonces ya tenías un reconocimiento, pero si no, entonces pues ten talento, ¿no? Y entonces era la axiosis. Por eso en la literatura griega está muy desarrollado el personaje del héroe, porque es el que reta a los dioses y se gana el reconocimiento y el respeto de los demás, ese trato honorable, a través de conductas edificantes, ¿no? Y entonces decimos es digno, ¿no? Por eso lo dicen, dignifícate, ¿no? Trata bien al otro, respétate, autorrespeto, etc., ¿no? Bueno, por la idea de un sentido ético de la dignidad que se va logrando en la tradición griega, que era la manera de reconocerlos, porque ellos no conocían el concepto de dignidad, conocían la axiosis. Dignidad va a ser mucho más adelante. Decían, bueno, tiene axiosis y le doy cierto reconocimiento, aunque no venga de linaje. ¿Por qué? Por sus conductas edificantes. Y por eso es digno ante la comunidad, ¿no? Y le damos este trato honorable. Y en el sentido teológico, que viene mucho de la tradición de las religiones, ¿no? Desde luego, sobre todo voy a utilizar la tradición occidental, por la tradición no romanista del derecho, que es aquella que señala que, bueno, en la ética cristiana, la imago Dei, ¿no? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Somos la imago Dei, viene el discurso de la dignidad en la Edad Media,
y establecemos que nada más, porque ahora sí que nos parecemos y tenemos ciertos rasgos, nosotros sí tenemos dignidad y, por ejemplo, los animales no. Es parte también del discurso, o porque el otro que no se parece a mí no es digno, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos son los tres sentidos que él enmarca, que son muy interesantes ahí en su libro. Y acá lo que les quiero hacer es un pequeño resumen. Bueno, ya les dije cómo estaba en Grecia el concepto. Luego, Roma, que acapara mucho del pensamiento de Grecia, ellos lo que van a conocer primeramente como el concepto de dignidad, pero que no va a tener mucho que ver con lo que ahorita nosotros decimos, es la dignitas. La dignitas igual, ¿no? Había que ganarse el reconocimiento para el cargo público. Yo tenía que tener cierta valía para la sociedad y haber hecho determinadas acciones edificantes para que me dieran un reconocimiento de un cargo público, la magistratura pública, y esa era la dignitas para ellos, ¿no? Ya será ya con Séneca, que Séneca sí se avienta la de decir, el hombre es cosa sagrada para el hombre, y para mí ahí está el resumen de concepto de dignidad, ¿no? Porque lo que él está diciendo es que es aquello intocable, ¿no? Y por lo mismo, lo intocable quiere decir es que es frágil. También el sentido de dignidad es reconocer que el otro es frágil, que es susceptible, que es vulnerable y que lo tengo que cuidar, ¿ok? Entonces, cuando él habla en este sentido es muy interesante y es de los primeros que va a hablar así, pero luego va a haber todo un extravío ahí y ya no se va a hablar de dignidad, ¿no? Va a venir Edad Media y Edad Media con la patrística, que hacen, porque es la patrística, porque hacen filosofía siguiendo el pensamiento de Platón, y que decía Platón que el cuerpo es feo, que el cuerpo es necesidad, y que por consiguiente el cuerpo es la cárcel del alma, ¿ok? Entonces, en la patrística, obviamente en ese discurso vamos a encontrar muy disminuido al ser humano, ¿no? Es la miseria hominis, así se conoce el discurso, y es igual esto de decir, bueno, pues no vale la pena ser humano, sino que tenemos que trascender, y entonces no cuidamos cuerpo, no cuidamos a la persona. Pero luego se inaugura con la escolástica, con Santo Tomás de Aquino, que es la escolástica porque sigue a Aristóteles para hacer filosofía, y Aristóteles no está peleado con el cuerpo. A Aristóteles le gusta el cuerpo, le gusta la expresión de lo físico, los cambios, y entonces enaltecen mucho al cuerpo y dicen, somos también experiencia física. Y viene el discurso de la imago Dei, es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y por consiguiente vamos a tener ciertos derechos, ¿no? Y uno de los que acuñan, y ese es un antecedente del derecho a la integridad física y psíquica, es el iuris in se ipsum, viene de ese discurso, es decir, el derecho a la inviolabilidad del cuerpo, porque ellos tenían el discurso de, oye, es que sometí a varios presos y ¿qué les hago? ¿Por qué no me los puedo echar al plato? No, espérate, tienen dignidad, tienen algo que se llama iuris in se ipsum, están hechos a imagen de Dios, son como nosotros y por consiguiente respétalo, ¿eh? Y empezó ese discurso que es el antecedente de la Escuela de Derecho Natural, que es ahorita la de Derechos Humanos, que también han hecho muy frívolo el discurso de derechos humanos, pero es una cosa muy sensible y muy profunda. Pero bueno, de ahí viene, ¿ok? Y después es interesante porque con este avance que tiene Edad Media, viene Piccolo de la Mirandola, el conde de la Concordia, y es el primero en escribir de la oración de la dignidad del hombre, ¿no? Y es ahí interesante porque él dice, trabaja la dignidad, pero fincándola en la libertad, ¿no? Eso también es interesante. Y hablo de él, a pesar de que igual los aburro, pero hablo de él porque es el pie, le da pie a Kant, y me interesa llegar a ese. Entonces, ¿qué sucede? Que yo y ya me salté toda la presentación, pero ahí va la presentación. Ah, sí. Yo así, ahí me voy. Como hilo como media. A ver, entonces, como hilo de media. Acá, ¿no? Me quedo acá. Y entonces, ¿qué sucede? Que Piccolo de Mirandola, pues finca, y porque y no en la libertad, sino en el libre albedrío, que es interesante. Hace él un diálogo que es mucho más poético, no como ahorita yo lo voy a presentar, es más bonito. Hace un diálogo entre el demiurgo, el creador de los mundos, y Adán. Y entonces prácticamente le dice, mira Adán, llegaste tarde a la repartición,
como que te hice te creé casi al final, y entonces ya le di el dominio de las tierras a las bestias, el dominio de los aires a las aves, y ya no hay nada que yo te pueda dar más que tu libre albedrío. Con ese decides si te haces un semidios o te haces una bestia, ¿no? Y eso es lo que te va a dignificar. Está interesante el concepto de Piccolo Mirandola porque hace una comunión entre el sentido teológico y el sentido ético de la dignidad. O sea, tú ya la tienes, pero lo que también le está diciendo es detónala a través de tus actos virtuosos, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí. Y luego es interesante porque llega Kant, que Kant es muy interesante para el mundo jurídico, porque mucho de lo que se mide en capacidad, acto jurídico, que son los contratos, testamentos que ustedes hacen, viene mucho del pensamiento de Kant, que sus discípulos lo siguieron para codificarlo en el Código Civil de Napoleón. Por eso lo retomamos mucho y a veces andan los filósofos extraviados en derecho, a pesar que somos abogados, pero es porque tenemos la tradición, ¿no? Entonces, Kant lo que dice es, no, pero en sí no es el libre albedrío, y él le llama autonomía de la voluntad, ¿no? Y dice, si tiene autonomía de la voluntad, ¿qué es la autonomía de la voluntad? Que yo me haga responsable de todos mis actos, esa es una, y que no me obligue mi mamá, no me obligue la autoridad, sino que yo asuma un acto y lo haga por mi propia voluntad, no porque me esté influyendo. O sea, es decir, yo hago la tarea no porque el maestro me ve feo o me va a regañar o voy a tener una mala calificación, la hago por el beneficio que a mí me reporta. Eso es autonomía de la voluntad para Kant. Y entonces él dice que de ahí viene la dignidad, porque el hombre, el ser humano, es un ser que pertenece al reino de los fines, nunca será un medio, y de ahí viene mucho esta parte de no hay que cosificar, no hay que instrumentalizar, las personas no son cosas. Estos lugares que luego tenemos comunes en el discurso, bueno, vienen del pensamiento de Kant, ¿no? Y él es el que lo utiliza, y así va a llegar hasta la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ahí voy, señala que esas facultades intrínsecas del ser humano que tiene a su favor frente al Estado, ¿sí?, dice que derivan de la dignidad del ser humano. Por eso el concepto está muy pegado, ¿no? Y ahí en la declaración lo tamiza mucho y hasta lo pasa a un documento jurídico. Y entonces lo que dicen es, pues es que, ¿y por qué? Porque estos derechos humanos protegen lo más delicado y esta esfera no solamente de lo físico, sino también del desarrollo espiritual del ser humano. O sea, lo que es lo menos palpable a veces de él es lo que están protegiendo estos derechos, ¿no? Estas manifestaciones del ser humano en el mundo exterior. Eso es lo que están tratando de regular. Y nada más haciendo un pequeño paréntesis, este concepto del conjunto de potestades de las personas tienen y que ejercen con el fin de satisfacer sus necesidades, antes nos enseñaron, si es que lo vieron, que los derechos humanos solamente los podría violar el Estado. Nada más como paréntesis, ahorita hay algo que se llama tutela horizontal, y la tutela horizontal, que la Suprema Corte ya la admitió, es que un particular puede violar un derecho humano, ¿ok? Entonces también ahora nos viene eso y es una nueva época y la Suprema Corte ya lo admitió, lo malo es que no le dio derecho adjetivo, o sea, procedimiento para hacerlo, pero ya está y ahora en la doctrina se acepta que también un particular pueda violar un derecho humano, ¿ok? Entonces, nada más ese paréntesis. Obviamente, el derecho a la salud mental, y aquí ya lo empiezo a ensamblar con propiamente el tema de este congreso, es un derecho que también se reconoce como derecho humano, ¿no? Y la salud mental entra dentro del catálogo de derechos sociales, como bien señalaban en la primera ponencia del día de hoy. Los derechos sociales se refiere a aquellos derechos en dimensión de comunidad, ¿no? Es que por eso la seguridad social, ¿no? Para los grupos más vulnerables, admito estos derechos que son ejercidos también en comunidad y por eso todo lo del sindicalismo, ¿no? Y obviamente, gran parte aquí les digo que gran parte del siglo
XIX estuvo dedicada al restablecimiento de la salud física, pero ahora también nos ocupamos de la salud mental. Sin embargo, para mi gusto está, perdón, está un poco en los albores, ¿no? O sea, falta mucho desarrollo y también a nosotros, a los abogados, cuando nos toca litigar, a veces conceptualizar y expresar los agravios nos cuesta porque no tenemos mucho conocimiento de salud mental y cuál es el alcance y todo esto. Nos cuesta también por la información y cómo argumentarle al juez que tiene razón mi cliente. Entonces, la salud mental es un derecho humano porque el concepto de salud también comprende el bienestar emocional y mental de los seres humanos, los efectos de la vida acelerada, la precariedad laboral, la violencia, la sociedad medicalizada y la pandemia han desequilibrado mentalmente a las personas y a veces pueden tener algún padecimiento mental. Entonces, por eso es muy importante y deberíamos de cuidarla más por cuestiones también de justicia social, de paz, y que poco se le ha visto y se ha descuidado. Los derechos de las personas que padecen alguna enfermedad mental están establecidos en los artículos 72 a 77 y en la norma oficial mexicana 025, que igual hace rato preguntaban, no que yo sepa sigue vigente y tiene que ser derogada o tiene que venir una nueva norma para que esta ya no esté vigente, pero por ahorita todavía está vigente. Y adicionalmente, la Ciudad de México cuenta con la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, ¿ok? Que también se complementa mucho con la reinserción social en reclusorios y comunidades para adolescentes. O sea, son todos estos aspectos donde deberíamos de ver salud mental y lo cierto es que poco se ve. Y bueno, algunos de lo que dice algo de la ley, y esto es por cómo dignificamos, no solamente, y eso es algo, nada más entre paréntesis, cuando hablamos de dignidad y de derechos humanos, a ver, los derechos humanos y la dignidad, por principio, primero constitucional, son universales, todos los tienen. Yo trato mucho con médicos porque llevo de responsabilidad civil y administrativa de médicos. Y también a veces veo los atropellos que ellos tienen y que desconocen muchos de sus derechos. No, también tienen derechos, ¿ok? Y también hay que dignificar al personal de salud, tanto así como dignificamos a quienes tienen algún padecimiento. O sea, esto es en doble banda, ¿no? Y eso es muy importante recuperarlo porque a veces nos olvidamos que la persona que me está atendiendo es un ser humano también, que igual está a lo mejor estresado, que lo que sea, que a lo mejor tuvo alguna decepción y me está atendiendo. Y por eso a lo mejor puede presentar desatenciones para con mi persona, ¿ok? Pero a lo mejor no es personal. Entonces también luego cuesta porque no hay una construcción de ciudadanía en la que nos ayuden a decir, bueno, pues también el médico es persona, ¿no? Entonces, en ese aspecto. Y desde luego, quien tiene una enfermedad mental es una persona, no deberíamos de discriminarla. Antes sí pasaba, otro paréntesis, en el Código Civil de Napoleón, es interesante, se les desconoció la personalidad jurídica y quien tuviera algún padecimiento ya no tenía derecho, se le decretaba la muerte civil, ¿ok? Y es interesante porque perdía todos sus bienes, ¿no? Entonces la figura de la muerte, por eso algunos, oye, te voy a decretar, luego mis maestros nos decían, ¿no? Más de 7 faltas y les decreto muerte civil. Entonces ya no cuentas en mi clase, o sea, sí existes, no te mato, pero en mi clase ya no cuentas. Pues así era en el Código Civil de Napoleón con las personas con algún padecimiento mental y eso tampoco debemos de permitirlo, o sea, eso tampoco está bien, no porque esté presentando esa condición me da mi pie de instrumentalizarla o maltratarla, ¿sale? Entonces, parte de ello es por eso lo de la dignidad y en el artículo 72 va a definir a la salud mental como el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de un buen funcionamiento de aspectos cognitivos, afectivos, conductuales y en última instancia como el despliegue de sus potencialidades individuales para la vivencia, el trabajo y la recreación. La atención es a través de un enfoque comunitario, la reinserción psicosocial y un estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios y se apega a los principios de interculturalidad, interdisciplinariedad, integridad, intersectorialidad, perspectiva de género y participación social. No los voy a explicar aquí porque si no, no me va a dar tiempo. Los derechos de las personas que padecen una enfermedad mental están en el artículo 74 ter.
Tienen derecho a la mejor atención disponible conforme a su contexto cultural, con respeto a su dignidad, derecho a contar con mecanismos de apoyo en la toma de decisiones y a directrices de voluntad anticipada, también sobre el consentimiento informado, derecho a contar con un representante. Ojo, aquí, ahorita la Suprema Corte tiene un enfoque de social en cuanto a la discapacidad y está bien. Antes se le decretaba había una sentencia de juicio de interdicción y se le quitaba prácticamente la personalidad jurídica y ya no le tomábamos en cuenta, al grado que yo llegaba a estar en audiencias de juicios de interdicción y no me hablaban a mí, no le hablaban a mi cliente, que es el que iba a perder la capacidad jurídica de ejercicio, me hablaban a mí, ¿no? Yo le decía al juez, no, pero diríjase a él. No, pero no me entiende. No, sí le entiende. A lo mejor no le va a entender tan técnico como yo, pero sí le entiende, ¿no? Hágalos partícipe de algo que lo involucre y que le va a disminuir derechos. A mí todavía me tocó que los tramitaran de esa manera. Ahorita ya hay un protocolo de aplicación de justicia para personas con discapacidad, hay nuevos criterios en la Suprema Corte y viene el modelo de asistencia social en torno a la interdicción, es decir, que ahora no privamos de capacidad jurídica del todo, sino que el juez tiene, de acuerdo con el dictamen que le entreguen, tiene que en la sentencia establecer para qué actos jurídicos la persona va a necesitar asistencia y para qué actos jurídicos no es necesario y puede ella tomar la decisión. Eso es bien importante, ¿por qué? Y también se los digo porque luego se pelean con la representación y lo ven como violación de derechos humanos y que no los dejan ser. No, sí, a ver, espérense. Nadie le pelea a la representación cuando son los niños menores de edad. ¿No? La representación es una institución auxiliar de la capacidad jurídica. Yo la ejerzo gracias a que hay un representante. Con los niños menores pues son los padres por el artículo 25 del Código Civil del Distrito Federal. Y hay tipos de representación, ¿ok? Y obviamente cuando hay un juicio de interdicción vamos a hacer una representación legítima, es decir, tomaremos al familiar más próximo y con más viabilidad para que sea el representante. Y no es coartarle derechos, es asistir a la persona, es acompañarla en una toma de decisiones. Esto es importante porque luego se andan peleando con el representante. ¿Y qué ha pasado? Por ahí, y luego lo digo si personal de salud tiene, por ahí también en Ciudad de México hay una figura que se llama el tutor cautelar. El tutor cautelar que viene como en el testamento o en escritura pública se tiene que designar. ¿Para qué es el tutor cautelar? Es una especie de tutor solamente para decisiones en ámbito sanitario, que yo diría que estaría mejor y que la promovieran. ¿Por qué? Porque en el ámbito sanitario muchas veces viene la pelea de los familiares. Es que esto es mejor. Yo para mi papá quiero esto, pero mi otro hermano quiere el otro. Y el pobre personal de salud nada más está así viendo, ¿y qué hago? ¿No? Porque por más que les explico, no toman la decisión o no puedo recabar el consentimiento informado. Son muy emocionales y está bien, todos somos emocionales, pero en el momento y con las urgencias tenemos que atenderlo. Yo promovería más el tutor cautelar, que también no solamente fuera por escritura pública, sino también con un formulario en las instituciones de salud para que pudiéramos nombrar, y con ese va a ser el interlocutor válido para representar a la persona. Entonces también pueden encontrar un tutor cautelar y les pueden enseñar el documento y aquí en la Ciudad de México es perfectamente válido y solamente es para tomar decisiones para la persona en el caso de que devenga incapaz en el ámbito sanitario. ¿Sí? Otros de los derechos que tienen, obviamente el consentimiento informado, y eso es muy importante, ayer un poquito lo tocaron. ¿No? Sí, el consentimiento informado, ¿por qué? Porque el consentimiento informado es la expresión de autonomía de voluntad de la persona. ¿No? No se ve así, no nos lo expresan así. ¿Y por qué? En la medida que yo en el consentimiento informado me lo dé, estoy dignificando a la persona. Oye, te estoy comunicando qué va a suceder contigo, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, qué es lo que va a pasar. Te estoy dando tu lugar, ¿ok? Y estoy partiendo desde la idea de que tú eres una persona que es responsable y que puede tomar estas decisiones. Y por ende, pues te doy el respeto de decirte qué es lo que va a suceder. Entonces, por eso el consentimiento informado es muy importante. Y si no me lo puede firmar por algún caso adverso,
entonces tendremos al representante. Para eso nos sirve el representante también está velando por los intereses de esa persona. Y bueno, excepto con internamiento involuntario o caso urgente, ahí sí tiene sus bemoles y a veces prescindimos del consentimiento informado, al menos en ese momento y para atender esa emergencia. Derecho a que le sean impuestas únicamente las restricciones necesarias para garantizar su protección y la de terceros. En todo caso, se deberá procurar el internamiento sea el menos restrictivo, ¿ok? Perdón, es que ya se me secó la garganta. ¿No tiene una agüita? Sí, porfa. ¿No? Es que yo tengo unos achaques que si vieran, pero bueno. Entonces, ya voy a empezar de achacosa aquí a mitad de la... No, pero ya voy a acabar. Y entonces, ¿qué sucede? Y esto es parte de lo que les decía. Garantizar para qué sí puede hacer la persona y puede intervenir. Ay, muchas gracias. Permítanme. A ver, ojalá sí se me reinicie la voz. Sí. Entonces, porque si no, ya no voy a acabar esto. Entonces, es esto que decíamos. Le voy a dar restricciones, pero en la medida de que yo vea que la persona qué puede hacer y qué no. ¿Okay? Que por cierto, esto viene mucho de la ley de actos mentales de Colombia, ¿okay? Que viene a su vez de la de Inglaterra. Y eso de medir qué puede o no hacer la persona viene de esas leyes y las hemos tropicalizado para acá y por eso está el criterio, ¿no? Entonces es lo que hemos estado haciendo y que el internamiento sea lo menos invasivo. El derecho al tratamiento que reciba esté basado en un plan prescrito individualmente con historial clínico, revisado periódicamente y modificado si es el caso. Derecho a no ser sometido a tratamientos irreversibles o que modifiquen la integridad de la persona. Derecho a ser tratado y atendido en su comunidad o lo más cerca posible en el lugar donde habiten sus familiares o amigos. Derecho a la confidencialidad, ¿ok? Que es también luego, nada más haciendo otro paréntesis, a veces llega el paciente acompañado y como el paciente, luego el familiar lo ve disminuido, a veces hasta contestan el acompañante por él. No, a ver, hay una confidencialidad y hay ciertas cosas a lo mejor que no te pueda transmitir yo médico porque el médico se entera de muchas cosas que son muy íntimas y eso es confidencialidad. Oye, retírese porque a lo mejor no puede expresar todo lo que quiere porque está usted aquí y también no lo sustituya. O sea, él me puede dar la narrativa si es que está plenamente en buena condición, me puede dar la narrativa de lo que está sucediendo y es igual también tanto su integridad como su confidencialidad. Respecto al internamiento, bueno, está regulado en el artículo 75, ya nos habla de internamiento forzoso como tal en la ley, aunque sabemos que hay casos que ni modo lo amerita y tenemos que internar a la persona. No es violatorio de derechos humanos, es más bien cuidar a esa persona, porque sabemos que en ese momento está muy vulnerable y lo que queremos es cuidarla, ¿no? Eso hay que entenderlo mucho. La decisión de internar a una persona deberá ser notificada a su representante, así como la autoridad judicial. Si no está de acuerdo en el internamiento, la institución junto con la madre, padre, tutor deberá valorar otras alternativas de atención, aunque les digo, habrá casos en los que no se puede. ¿Okay? El derecho a la salud mental también comprende el tratamiento que reciba esté basado, que decíamos, en un plan prescrito individualmente de acuerdo con su historial clínico, revisado periódicamente. ¿Okay? Ahora, les traigo esta sentencia por también el caso que quise hablar un poco, pero no me voy a meter tanto porque eso ameritaría otra plática. Es el desabasto de psicofármacos. ¿Okay? Este es un amparo que precisamente fue en 2016 porque no se le abastecían los medicamentos a la persona. El amparo, lo malo del amparo, bueno, aquí ya está y lo tenemos como jurisprudencia. ¿Qué es una jurisprudencia? Es un criterio que establece la Suprema Corte y para términos llanos le va a decir a todos los juzgados y tribunales y a todas las autoridades administrativas que entiendan la ley en ese sentido e interpreten en ese sentido y reconozcan el derecho en ese sentido. O sea,
le está diciendo cómo debe de hacer la plana. Para eso me sirve la jurisprudencia. Lo malo de la jurisprudencia es que tiene efectos particulares. Si yo la tengo que invocar en un juicio de amparo para que me proteja y me ampare, ¿no? Tenemos que hacer legislación si yo quiero que tenga efectos generales, que es lo que está ahorita sucediendo. Ahorita pueden hacer su amparo adherente en base con base en y obviamente ante la negativa, que sería el acto reclamado de que no me pueden dar los medicamentos, hago mi amparo adherente, ¿no? Y ya, entonces me tienen que dar los psicofármacos. El problema es que esto lo conocen pocas personas, que esto también es de dinero, el trámite, y que en realidad, bueno, deberíamos más bien hacer políticas públicas para el abasto, ¿no? Y eso es algo que también les vengo a decir antes de que, bueno, les muestro, ¿qué les venía a decir? Que los derechos humanos están bien padres, nos ayudan para litigar, a mí me ayuda mucho a darles soluciones a mis clientes, o sea, no se crean, sí sirven los derechos humanos. El problema es que los derechos humanos necesitan mucho tanto de la tutela jurisdiccional, o sea, que los tribunales, juzgados intervengan, que yo inste al órgano jurisdiccional, y la otra es políticas públicas. Si yo no tengo una política pública, ¿qué es una política pública? Es una estrategia que me permite resolver una problemática social. Esa viene en el Plan Nacional de Desarrollo, ahí vienen las políticas públicas. En el actual Plan Nacional de Desarrollo no hay políticas públicas de salud mental y menos de abasto de medicamentos. Si no tengo la política, es muy difícil generar el programa, que es ya la individualización de cada política pública. Entonces, por eso a veces dice, es que los derechos humanos no sirven. No, sí sirven. El problema es cómo los hago operativos, ¿eh? Y eso es a través mucho de políticas públicas, y nos hace falta mucho trabajar en políticas públicas, ¿no? Entonces, ahí viene esa parte. Y para ir cerrando, bueno, les resumí los puntos más importantes de la sentencia, porque dije, tal vez a alguien le sirva y se pueda adherir, o espero que les sirva, ¿no? Que de los reportes internacionales mencionados se desprende que a nivel mundial hay una clara insuficiencia de los servicios de salud mental en sí mismo y en comparación con los servicios de salud física. Todo esto a pesar de que, como se adelantó, normativamente no existe elemento que establezca una jerarquía ante la atención que debe recibir cada aspecto de la salud. Y aquí va, el derecho a la salud mental, dice la Suprema Corte, incluye el suministro de medicamentos, la satisfacción de niveles esenciales de salud, se refiere, dice la Suprema Corte, a facilitar medicamentos esenciales para las definiciones periódicas que configuran el programa de acción sobre medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. La debida protección de la salud mental, el Estado está obligado a prestar los servicios de salud mental de manera integral y específica, o a suministrar los medicamentos básicos necesarios para su tratamiento. ¿Okay? Y acá esta parte que el sombreado es mío. Las personas con discapacidad psicosocial necesitan de una protección reforzada, pues al tener una incidencia directa en su condición de discapacidad, la falta de medicamentos puede tener una repercusión desproporcional respecto de las demás personas en el goce y ejercicio de otros derechos en su calidad de vida. El amparo en revisiones 251-2016, por si alguien lo utiliza, aquí hay la figura del amparo adherente, es decir, me adhiero a este amparo y, claro, con la negativa, tienen que tener por escrito la negativa, porque ese es el acto reclamado en el amparo, y hago ya mi amparo adherente para que me den ese acceso, ¿no? Ahora, nada más para cerrar, los problemas que estamos teniendo ahorita con psicofármacos es que es difícil conseguir meltifenidato o carbonato de litio, porque, bueno, Cofepris se peleó con Psicofarma. Psicofarma es la que abastece de psicofármacos a la América Latina. Se pelea porque, bueno, sí ha de tener razón Cofepris, no quiero cuestionar su trabajo, decía que tenía muchas irregularidades, pero lo malo es que le suspendió contratos para abastecer hospitales públicos. ¿Eh? ¿Y qué otra cosa mal ha hecho? Pues qué bueno que lo sancionaste y todo, pero ahora sí que el niño qué culpa tiene, ¿no? Sí, bueno, sanciónalos, sácalos de la jugada, de las ganancias económicas, pero ¿cómo le vas a abastecer ahora? ¿No? Eso es lo que ha faltado y por eso la problemática que hemos tenido, ¿no? Igual lo que les decía, no tenemos políticas públicas. En el Plan Nacional de Desarrollo, que es ahorita de este sexenio 2019-2024, yo me estuve cansando por buscarlo, ¿no? Tampoco hay políticas públicas en discapacidad. La que tenemos es la de la pensión del bienestar, pero esa es toda.
no hay más políticas públicas para personas con discapacidad, ¿ok? Entonces, ese es otro problema que tenemos. El costo de los medicamentos y la situación precaria de algunos pacientes, el desabasto ha traído como consecuencia que les receten otros medicamentos que muchas veces son más costosos. Y la sobreregulación por parte de CUFRECUS, cuyas reglas a veces, no siempre, les digo, no voy a criticar, tengo alumnos que trabajan en COFEPRIS y he desarrollado trabajo con ellos, les voy a dar un diplomado, no los quiero molestar, pero a veces sí hay una subregulación que es muy burocrática y esto empantana el acceso de ese derecho a las personas, ¿no? Entonces, básicamente era esta parte, espero que les haya sido de utilidad y les agradezco infinitamente su atención y paciencia.